nos dimos cuenta que en el suelo es de ladrillo, entonces estaban como si fueran unas marcas en los pies, pero como si estuvieran fundidos, entonces está bien. Dicen que espanta, entonces como que salen luces, bultos, cosas, y la gente lo que hace es que sigue esos bultos, esos espantos y encuentran el entierro. Mandó a matar a su querido, contrató una persona para que lo matara, y cuando él terminó el trabajo, ella mató al asesino. Buenas noches y bienvenidos a Nocturnos Podcast. Mi nombre es Luis Bautista y como siempre me acompaña mi hermano y compañero Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, muy emocionado. Esta noche tenemos a un gran equipo aquí con nosotros. Margarita siempre viva. Recuerda el momento, sabes, te encontré meditando al amanecer. Me quedaré todo el día acá como las Muchachos. Todo bien, Hola, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Estamos teniendo aquí pues, una pequeña complicación por todo el alboroto, pero pues, qué bueno que se pudo organizar. Por ahí empezando, es su segunda vez aquí en México, ¿no? Sí. ¿Qué tal les parece la ciudad? Sí, o sea, ya tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en Guadalajara y en Ciudad de México. Y esta vez se nos presentó la oportunidad de ir a más ciudades y la verdad ha sido una experiencia muy bacana, muy potente pues en muchos aspectos, como que cansa, muy cansado todo, pero Sí. pero Muy chimba llegar acá hasta Querétaro. todo un honor estar acá. No, gracias por darse la vuelta por acá. Sí, además de todo el tráfico que hay, porque están remodelando una de las vías principales. Es una completa locura para llegar acá. Sí, Pero no pasa nada, acá no pasa nada, llegó muy bien. A ver, una pregunta que yo creo que le han preguntado muchas veces, pero ¿cuál fue por qué decidieron nombrar así la banda? Margarita siempre iba, se llama Margarita siempre iba simplemente emulando un poco sus artistas argentinos, un Mató un policía motorizado, Menudo Invencible, Atrás del Trueno, Temporada de Tormentas, que son como nombres que no parecen de bandas. Entonces era algo así, más o menos, como querer que el nombre del grupo no pareciera un nombre predecible de banda, sino que fuera algo más que se prestara como para la interpretación. Margarita siempre iba es porque Margarita es la flor como preferida con la que nos sentimos pues de afín, y siempre ibas como de cierta manera a juntar el concepto de lo vivo y lo muerto, como lo natural y lo artificial. ¿Cuáles son sus influencias musicales No, muy variados. para crear esta gran banda? No es muy variado, yo siento que como que la banda toda reúne muchas influencias como con cada integrante y lo que genera también como el sonido. En un principio pensamos mucho pues como en bandas argentinas como decía ahora Mateo, como Menudo Invencible, Mató un policía motorizado, Las Ligas Menores, esas bandas en español que estaban saliendo de rock y pues también nos dan como ánimo de crear algo así, pues como en nuestra ciudad y como en español. Siento que el rock en español fue como una de las claves para inspirar a la banda, porque es como uno de los pilares también, como la música en nuestro idioma nos parece como demasiado rica, entonces siento que es una de las influencias más grandes, pues, y ya después de eso, todo lo que quiera, pues, Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles, como clásicos, pues así, porque nos gusta mucho la música, pues, desde el rap, el reggaetón también nos gusta de todo, pero siento que como ese rock en español es lo que ha unido, pues, como la banda ha creado esa estética. ¿Qué problemas tuvieron con esto de la pandemia que afectó a muchas personas y más a los músicos, a los artistas que tienen que hacer conciertos, todo ese tipo de cosas? Pues creo que nos afectó de manera positiva y negativa. Pues obviamente negativa por la parte que no hacíamos conciertos, no podíamos estar pues como en la movida, pero pues nos dio como un tiempo también para parar y componer y como ver otras cosas que nos estábamos viendo y como que yo, pues viéndolo como por el lado positivo, ayudar a tener canciones ahí para lo que fue como ¿cómo es tocar en el extranjero? Vamos al extranjero, ¿qué tanta diferencia hay entre el público en tu casa, aquí o afuera de su
Es una experiencia bien particular porque uno tiene muchas expectativas y uno no sabe como mucho qué esperarse, pero nosotros nos hemos encontrado acá en México, que ha sido pues, el único país en el que hemos tocado, aparte de Colombia, que la gente, pues el público tiene cierta similaridad con el del país. La gente tiende a ser muy amable, pero lo que más nos ha llamado la atención de acá es que el público es muy eufórico. El público es muy entregado al artista y es como que chimba todo, que no todo y nos dan regalos en todas las ciudades, nos han dado como regalitos, cositas como para recordar. Entonces ha sido muy muy especial. Pienso que también el año pasado que estuvieron por acá también nos dieron unos poquitos de Musemi, ¿no? Sí, uno. En Ciudad de México. Sí, nos dieron uno en Ciudad de México el año pasado y este año nos dieron a cada integrante de la banda uno como customizado, personalizado. Fue un detalle muy lindo, la verdad. Pero cuéntanos algo más de su nuevo disco. Obviamente vienen hasta aquí a la ciudad de Querétaro y aquí no es la primera vez que vienen. No, es la primera vez aquí en Querétaro y pues precisamente el marco de toda esta gira es para mostrar el disco nuevo. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar un par de canciones del disco porque justamente esa semana que tocábamos se lanzaba el disco, pero no teníamos como nada preparado en torno a él. Ahora sí ya toda la gira está relacionada con el disco y la idea es tocar bastantes canciones pues del mismo acá. Esta es una joya de disco, así que vamos a dejar las gracias. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con lo que realmente es lo bueno, así la carnita que queremos de la entrevista. Ahora sí viene lo chido. ¿Ustedes creen en lo paranormal? Cosas extrañas, no precisamente de que pase algo transparente, que digas un fantasma, pero que algunas veces cuando estés allí en tu casa cierran una puerta o cosas de ese tipo. Sí, no, de hecho ayer estábamos hablando un poco de eso porque el Airbnb donde nos estábamos quedando estaba bien sospechoso. Sí, bueno, tomando en cuenta que estamos en este museo, también es un lugar bastante extraño porque a veces en esos lugares es donde llegaban las tropas y tenían aquí prisioneros. Entonces, que tantas cosas no han sucedido en este tipo de paredes. Inclusive ahorita que estábamos en un cuarto esperando, nos dimos cuenta que en el suelo es de ladrillo, entonces estaban como si fueran unas marcas en los pies, pero como si estuvieran fundidos. Entonces está bien curioso y ahorita vamos a pasar a preguntar ahí a ver qué hay. No sé, pues Nosotros pues sí, en general somos muy creyentes, pues la verdad no nos negamos a la idea de que puede existir algo paranormal que no se pueda explicar. Sí, somos muy abiertos, al menos yo en lo personal he sido muy abierto toda mi vida, que si algo puede estar ahí llamándome la atención, metafísico, extraño, pues como tampoco darse la idea de negarlo, pero que no se hayan pasado cosas así ya súper obvias. No muchos. Sí, o sea, yo por ejemplo, lo del Airbnb donde estábamos, había muchos mosquitos, entonces a la mitad de la noche me estaba despertando mucho y en uno de esos momentos en los que estaba despierto pues empecé a escuchar como una voz, pues, alguien diciendo algo y yo estaba compartiendo habitación con el Solo Valencia. Entonces yo pensaba que era él, pero la voz no se parecía a la del Solo. Yo como que ¿qué sea? Hablando de eso, aquí en México es muy típico la leyenda de la Llorona y sabemos que en Colombia también hay su propia versión. No, la Llorona igual. Está la Llorona Y la mano peluda. en el centro del país hay muchas historias como la patasola. La patasola, ¿sabes? Sí, como que allá también están sus mitos y leyendas, pues. alguna leyenda de allá de... ¿Cómo es que se llama la que es como la de la selva? La madre El Moán. El Moán. La Está madre monte. el Madremonte, el Patetarro. El patetarro, el sombrerón. Todos esos son mitos como así medio Son muy campesinos. Y también Campesinos, el eso. tema de las huacas, que yo creo que Cristian podría explicarlo un poco mejor. las huacas. La huaca es como Bueno, una huaca son entierros, pues. Son entierros. Son entierros donde supuestamente hay cosas de valor sentimental de una persona que, digamos, ya se fue. Entonces, en algunas épocas del año espanta, pues dicen que espanta, entonces como que salen luces, bultos, cosas. Y la gente lo que hace es que sigue esos bultos, esos espantos y encuentran el entierro.
persiguiendo, pues como esos son las huacas, como entierros por ahí que hay. Hay en el mucha bosque. tradición de brujas, al menos de donde venimos en Antioquia, hay una tradición de brujas grande, pues es que siento que también nosotros hemos como, ¿cómo se le dice?, satanizado mucho el hecho de las brujas. Siento que eso es ya muy normalizado en diferentes culturas, pues para nosotros es como muy raro, obviamente, y nos asusta un montón, pero además que ya nos hemos topado con más de una, pues. No, eso sí, está no, y claro. además es muy particular porque, por ejemplo, en Antioquia, no, y me imagino que también en muchos lugares, pero pues, de donde nosotros venimos, la razón con la que explican este tema de la parálisis del sueño es con una bruja. Es como que una bruja me tiene aquí agarrado o algo así. Se le montó la bruja. Sí. Sí, fíjate que eso es muy curioso. De hecho, el logo original de nuestro podcast es justamente el hombre del sombrero, que es un hombre de penumbra, que es el donde coloquialmente se le conoce que es suba el muerto. ¿Cómo llegamos a ese tipo de conclusión? Estuvimos checando varios foros, investigando un poco, porque a él le pasan muchas cosas extrañas, a mí no me pasa absolutamente nada. Entonces, pues, investigando un poco, había muchas personas que decían que cuando ellos les pasaba lo de la parálisis del sueño, en alguna ocasión alguno abrió los ojos y creo que alguien estaba arriba. Entonces, quedó como de, ¿qué es esto? Y tenía un perrito y el perro estaba ladrando. Entonces, lo raro es de que la cosa negra que tiene encima se mete dentro de los brazos. Uno va y sigue ladrando. Muchas personas, digo, yo también viví lo mismo. Entonces, está bastante curioso este tipo de... Hablando de eso, por ejemplo, en mi familia la tradición es de mujeres, pues por parte de mi mamá, las mulas son los camiones grandes, pues con trailer atrás. Entonces, mi abuelo venía siempre con muchas historias de cuando él se quedaba a dormir ahí como en los hoteles de paso, pues como en ese tipo de pueblos o carreteras de los pueblos antioqueños y ya afuera de Antioquia, se lograba ya tener como ese tipo de experiencias como, sí, como paranormales. Era muy charro porque ya habían como varias maneras como de ahuyentar a las brujas o de atraparlas de cierta manera en medio de la parálisis del sueño, que era como clavando una aguja al revés o regando un montón de sal ahí al lado de la cama, porque luego uno la encontraba ahí separando cada granito de sal, una cosa re loca. Y la aguja al revés es porque si uno la mete pues hacia el derecho con el poquito hacia afuera ya se va a salir. Mira, eso es muy, muy interesante y ahorita se puede escuchar un poco gracioso, pero ¿puedes decir cuál es la receta infalible de cómo ahuyentar brujas o espantos? Aquí en México lo urbanamente conocido es decirle groserías. Sí, eso nunca falla. A cualquier persona de México que le preguntes, si alguna vez tienes parálisis del sueño y no te puedes mover, ¿qué es lo que haces? Todos, sin falla, te van a decir exactamente lo mismo. Decirle groserías le sirvió. Le sirvió. Entonces llegamos a la conclusión de que a algunos fantasmas no les gusta hacer. Qué pena, fantasma. Pero es que bueno, ahí está el otro punto de la parálisis del sueño, es cuando uno siente que no puede gritar o decir nada, que se siente ese desespero y ese miedo, pues como, bueno, es como esa impotencia De poder moverte. Sí. De hecho, a mí cuando me pasó, yo sí me pude mover en cierto tiempo. Pero lo más curioso, lo más aterrador, era donde estaba la cama, como a escasos 2 metros, estaba una sombra negra en la oscuridad. Y yo ya podía moverme, así que encendí la luz y no había nada. Cuando lo volví a encender, del piso se vio como si fuera un humo, yo creo. Ahí sí dije, pues no sé rezar, así que decirle groserías, ya con eso puedo dormir. Qué loco. Sí, aquí las cosas paranormales que más se cuentan, de hecho justamente en esa zona que estamos muy céntrico, hay varios conventos, exconventos y cosas muy religiosas. Entonces, en alguno de ellos hay una historia bastante curiosa de una persona. De hecho es un museo, está aquí, aquí en el centro de Querétaro, es la Casa de la Zacatecana. Ese era una mujer que vivía en esa casa casi como aquí en el museo. Su esposo, como se dedicaba a la minería, se iba mucho de viaje y la mujer se sentía muy sola, a tal grado de que para quedarse con todo, el dinero, la casa y todo, mandó a matar a su marido. Contrató una persona para que lo matara y cuando él terminó el trabajo, ella mató al asesino para que no hubiera testigos. Los enterró, creo que en el sótano, y si van en este momento está como un cuadro en el piso y se pueden ver los esqueletos completos. Está todavía exhibido ahí. Sí, y está. después se supone que la gente empezó a como a ver raro de que se haya muerto su marido y que ella se murió con todo, y se supone que hubo justicia divina
y a la mujer la mataron y la dejaron en la plaza pública para que todos vieran y les sirviera como que un poquito de advertencia, ¿no? De que no tendría que hacer este tipo de cosas, porque bueno, queda además decir que pues, era un lugar todavía bastante machista, entonces se dan cuenta de que ella es la que ahora sí tiene todo y pues ¿sabes qué? Pues vamos a matarla y que todo el mundo pueda verla. Entonces está bastante denso. Sí. Otra de las leyendas clásicas de acá, igual justamente aquí en las calles hay una casa que ya está ahorita completamente abandonada. La fachada es bastante rústica, todo es así como que muy antiguo. Antiguamente ahí vivía una mujer. Esa mujer pues era de las clásicas que salen a saludar a todo el mundo, todo le cae muy bien a todos, pero se queda viuda. Entonces se queda viuda, no consigue trabajo, le empiezan los vecinos a llevar comida, algo, ¿no? Es muy querida la comunidad. Creo que sucede que tiene una enfermedad, creo que era diabetes, le corta la pierna y no puede valerse por sí misma. Entonces tenía solamente hermanos que la cuidaban, pero ya muy mayor se quedó sola. Entonces ella salía a las calles, le daban de comer y todo eso y regresaba a su casa. Como se quedó sola, no quería estarse todo el tiempo y empezó a adoptar muchos gatos. Entonces cuenta la leyenda que tenía ya alrededor de unos 15 gatos en casa para no sentirse sola, y hubo un momento que ya la dejaron de ver durante algunas semanas. Entonces pues sí les cayó algo extraño, ¿no? De que pues, ya no tiene a su hijo, ya no viene en el estado y pues no le han visto pasar porque siempre sale aquí en la silla de ruedas, sale por aquí en la plaza y no hay nadie. Entonces van, tocan la puerta pero no abre nadie, entonces deciden tirar la puerta y lo primero que ven es a la mujer tirada en el suelo que había fallecido hace la semana fulminante. Y si alguien de ustedes tiene un gato, sabes que los gatos de los gatos dicen que como son muy leales, pero en el momento que el hambre ataca, lo más sabroso que van a tocar es una nariz humana. ¿Qué? Y cuando llegaron dice que la encontraron ya en un estado deplorable y los gatos estaban ahí entrando de ella. Entonces ahora si pasas por esa calle en la noche escuchan los movidos los gatos. Gatos fantasmas. Gatos fantasmas. Bueno. De hecho aquí hay muchas historias y muchas casas. Buscan en la página de Querétaro por ejemplo, también una que está aquí muy cerca, bueno, no muy cerca, pero se dice que aquí en el pueblito está una iglesia, pero es una leyenda urbana, eso no es que dice que sí encontraron una bruja y que sí, dice que era una bruja, que si confesaba te van a dejar vivir, pero aquí lo raro es de que dicen que la bruja la tienen encerrada en la iglesia. Una gente cuenta que está en la iglesia del pueblito y otra dice que la tienen en una iglesia en un cerro, alejada. O sea que el que encuentre la iglesia Sí. Una duda que, bueno, siempre les preguntamos esto a las bandas que nos ha tocado entrevistar, ya que casi siempre pues pasan muchas horas en la carretera. ¿Alguna vez han visto alguna cosa extraña en la carretera? Pues no hemos viajado de noche, pero justamente hoy vamos a viajar de noche. La carretera, no, al menos aquí en México no hemos viajado de noche. En Colombia sí hemos viajado de noche muchas veces, pero ha sido todo muy normal. Antes ha habido experiencia como bonita. Una vez que fuimos a Bogotá, nos estábamos regresando de Bogotá y paramos en medio de la nada, o sea, la oscuridad, y se veía así las estrellas, todo, como las estrellas detrás de las estrellas porque no hay contaminación visual. Entonces nos quedamos ahí viendo un rato, todo como que va, qué lindo. Sí, yo creo que las historias de terror en Colombia son más como ligadas a la violencia que cualquier otra cosa. Justamente cuando entrevistamos a una banda también aquí de México, pues ellos en el lugar donde viven, pues sí, están mucho tramo de selva, entonces están muy solos. Y dice que él cuando iba viajando con un amigo, iban a otra ciudad, le dice que hizo muy tarde para llegar a la ciudad. Entonces iban en el taxi, era como a las 11 de la noche. Hay un crucero que estaba completamente solo, entonces pues, con el chofer por precaución siempre se acerca un poco, ¿no? Entonces como estaba un poco así en alto, dice que de repente de la nada bajó una carrera de lado a lado, una carrera de bebé. Y le digo, ¿tú consideras que es algo paranormal? Yo lo que supongo es de que alguien nos quería asaltar alguna cosa, que te atraviesan algo para que tú te bajes a ver qué está pasando y ahí aprovechen para está bastante. Es que la realidad siempre supone la ficción. Así es. sí, un capítulo que subimos de un amigo que conocemos, que entrevistamos, y él se dedicaba a hacer servicio de Uber. Aquí cerca de Querétaro, casi Guanajuato, en algunas partes es algo muy peligroso. Él cuenta que fue a dejar un pasaje a una parte de Guanajuato y en el camino empezó a contar alrededor como de 50, 60 cruces en toda la carretera, pero así una tras otra.
digamos que si pasa así en la noche, creo que pasan cosas, o ves cosas que no deberían estar. Ya para ir cerrando un poquito esa entrevista, la pregunta que también siempre nos ponemos al final. ¿Ustedes creen en la Ouija? ¿Creen que se va a mover de repente si pones una tabla y van a invocar algún espíritu maligno o benigno? Pues acabamos de escuchar una historia de nuestra manager, querida manager Juliana. Ella jugó de niña con la Ouija como con la hermana y amiguitas del colegio. Y ella fue la que, sí, entonces, según lo que cuenta ella, como que después de terminar la sesión, no sentía la boca y no sentía, creo que la lengua. ¿Qué no sentías? Y que se desmayó. Después, que en el hospital vomitó negro. Porque, bueno, les tenemos un pequeño regalito. No. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí. Solta la Ouija para que vengan ahorita. No, vamos a jugar ya. En el carro. No, porque, o sea, yo por ejemplo nunca llegué a jugar la Ouija, pero sí lo hice, güey. Obviamente, pues no es una Ouija real, pero pues es un pequeño reconocimiento. Ahí para que así tengan un poquito de cosas terroríficas. Muchas gracias, eso está muy bonito, está muy bonito. Y como les preguntábamos sobre lo de que le regalan los muñequitos de Dr. Simi, aquí nosotros en la ciudad, no sé si ahorita va a tocar, hay un municipio aquí en Querétaro, artesanos hacen muñequitos, y no es Dr. Simi, pero pues es algo que es un patrimonio de aquí de la ciudad, entonces para que se lleven un gran Muchísimas gracias. Gracias. Qué detallazo. Gracias, qué chimba. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar la plática? Sabemos que están ahorita con el tiempo contado. Entonces, O sea, hablando como de cosas y regalos así, nosotros una vez sí nos dieron un regalo muy misterioso en Pasto, en Ipiales. Es en el sur de Colombia. Casi ya fronterizo con Ecuador. Nos dieron una, parce, que era eso. Era una arena, era una tierra mojada en un tarrito y era como un animalito, era como esos animalitos que se vuelven grandes con agua. Ahí metido, pues y obviamente ahí no podía crecer ni nada, entonces en el hotel en el que nos quedamos, ahí dejamos ese regalo. Sí, ojalá se puedan llevar la ouijita a su casa. No, eso sí lo vamos a llevar. Sí, digo, no es tan peligrosa. Con tal de que no sea tierra mojada en un frasco. Muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad, está precioso. Qué bueno que se pudo hacer esto, que es un poquito más improvisado, pero pues ojalá y en la próxima vuelta ya lo podemos hacer directamente en el estudio de Vínculo Ciudadano. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, estuvo muy interesante. ¿Algo que quieren agregar antes de cerrar? No, muchas gracias Muchas gracias por el espacio, por los regalos. y por revivir esos después también como de hablar de estas cosas que a veces se habla temas. poco de esos temas. Nada, qué chimba, gracias por escuchar y por los regalos, por seguir esto. Ahí le vamos a poner ahí Nocturnos Podcast, gracias. Y bueno, con eso cerramos el capítulo. Gracias por estar aquí y no olviden revisar bajo la cama porque los espíritus nocturnos siempre acechan. Adiós. Ahí. Muchas gracias. Qué gran idea la que tienen. Gracias. Qué gran idea la que tienen. Claro, hermano. Muchas gracias.